¿cierto? Uno de ellos podría ser. Bien, entonces vamos a ver luego la lógica de ella, pero en todo caso, fíjense ustedes que en la vista F el verde está arriba. Entonces ahí tienen un modo de cerciorarse quién está por encima y quién debería ser línea segmentada. En este caso, la línea segmentada debería ser más bien la línea roja. Entonces, por esa razón, vamos a segmentarlo. Entonces, esta parte debería ser así. ¿No? De hecho, la otra también. ¿Cierto? Ahora, veamos por qué la otra también. Porque la línea verde está ocupando también su espacio, ¿no? O sea, está cruzándose. Por lo tanto, también debería retirarse. Entonces, procedemos a editar esa línea. Uy, esa no era. Me refería a esta. Entonces, aquí debería verse así. ¿Eh? Ahora bien, la línea verde, por estar arriba, todos sus extremos, o sea, tiene dos extremos en H, ¿cierto? Esos dos extremos deberían estar conectados a aristas visibles. Entonces, por un lado tenemos una arista visible hacia arriba, que es una diagonal, que la voy a pintar también de rojo. A ver, vamos a ver. Esta de aquí, por ejemplo. ¿Qué sería? También hay dos posibilidades, ¿no? Porque ahí vemos dos diagonales. Y la que está pintada de verde tiene dos extremos. El extremo superior, también lo voy a pintar de verde para hacer la analogía, sería esta arista de acá con esta de aquí, ¿cierto? ¿Ven? Entonces ahí ya podemos decir que ahí ya tenemos un primer plano. ¿Ya? Si a la línea roja le voy a pasar encima del verde, ¿ahí? Entonces tendríamos que ese sería el triángulo que está arriba. ¿No? ¿Ven? Entonces, todo ello está más arriba, pero la parte que va, que yo tracé con rojo y verde a la vez, estaría más atrás y abajo, con lo cual ya nos da a entender que más bien ahí tenemos un plano oculto. ¿Cómo me doy cuenta que está oculto? Es decir, en H es visible, ¿no? De hecho, en H ya no hay nada más que hacer, porque eso es todo lo que hay. Y tenemos tres triángulos en H que están visibles, y luego hacia abajo, bueno, hay más triángulos, ¿no? Pero en F, ese triángulo que está más arriba, tiene en la arista que está pintada de rojo y verde a la vez, es decir, en esta, a ver, yo la voy a trazar, en esta, ahí, ese estaría, si es un sólido, estaría oculto ¿por quién? Por el plano que resulta ser, a ver, este plano que ustedes ven aquí es el que estaría en primer plano. ¿Por qué digo que estaría en primer plano? Porque para empezar, todo lo que le nace a este punto se ve, ¿no? En F, esta esquina es vital porque todo lo que le nace a este punto se ve. ¿Qué es lo que se ve? Se ven estos dos. Y en consecuencia, esta arista con la que se forma este triángulo es visible. Si todo esto es visible, luego todo lo que está detrás de este triángulo es no visible. Y por esa razón, entonces hay que transformar cada uno de estos trazos. Por ejemplo, este de acá quedaría como línea continua. ¿Ven? Y así vamos completando
Ahí está. Ya me falta uno, ¿no? Entonces tendríamos esta visibilidad. A ver, entonces veamos otro ejemplo más. Vamos a ver. Profesor, ¿podría repetir de nuevo cuando esas dos líneas que me salí y no pude escuchar? Ok, vamos a ver. Primero, en F, ¿qué es lo que está más arriba? Es este segmento, ¿no? Este punto, este vértice, vamos a decir. Todo lo que le nace a ese vértice, fíjense que es una manera de analizar al revés, ¿no? Porque yo empecé con H, ¿no? Si desde acá salen todos los puntos visibles, ¿dónde se debe ver esa visibilidad? En H. Entonces ese punto ya está identificado en H, sería este mismo de acá, y entonces todas las aristas son visibles, ¿cierto? Muy bien. En la parte inferior tendríamos caras ocultas porque como estos son visibles, entonces lo que está abajo no se ve. Entonces, por ejemplo, esta arista no se ve. ¿Quién es esa arista? Bueno, probablemente sea, ahí tenemos dos posibilidades, ¿no? Tenemos una y dos. Luego ya vamos a ver a cuál le corresponde, ¿no? Pero tendríamos estas dos. Ahora, dentro de esas dos, hay que escoger una, pero ambas en H, al menos en H, serían cualquiera de estas dos, pero las dos son ocultas, no se pueden ver. ¿Por qué? Porque todo lo que le nace a este punto se ve, entonces estos dos planos serían en consecuencia visibles, porque parten de este punto visible. Y eso se puede ver en F porque ese punto es el más alto del sólido y de aquí tendría que salir entonces los planos que se verían, ¿no? Ahora, como en F también hay que hacer la visibilidad, ¿cuál es el punto más cercano que tiene el sólido? También correspondería a este mismo punto. Entonces, en F tenemos que estas dos aristas son visibles. Y en consecuencia, para conformarse el plano, esta arista también debería serlo. Entonces tenemos que esta arista, ¿quién es en realidad? Es el triángulo que corresponde a lo que estoy marcando aquí. ¿Por qué? Porque como es el que está más cerca, entonces estos tres deberían estar más cerca. La deducción ha iniciado con este vértice. Si este vértice tiene dos aristas visibles, en consecuencia es lógico pensar que el plano que ayuda a conformar, que tenemos dos aristas visibles, estaría formado por esta arista, ¿no? No por esta que está más atrás, ¿no? Sino directamente por esta. Entonces el plano que se ve más adelante sería este de aquí, y este entonces vendría a ser este plano, ¿no? No podría ser el que está abajo. Eso nos ayuda mucho y de repente lo podemos aclarar con alguna letra, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que este es el vértice V, este que se llame A, B, C, D. Entonces, del mismo modo tenemos A abajo, ¿no es cierto? A, B. Y acá viene la cosa, ¿no? ¿A quién le ponemos C? Fíjese la deducción, ¿ah? En F, el elemento más elevado es el punto V. Y entonces el V debería unirse con D y con A para formar el triángulo que está más cerca al observador en F. ¿A qué me refiero? A que todo este triángulo que ustedes ven acá, ese triángulo es el que está más cerca al observador. En consecuencia, en F debería verse, ¿cierto? Y entonces, ¿cuáles son los lados de ese triángulo en F? Bueno, es de B
a D, de B a A. Y entonces, ¿cuál podría ser el D? ¿Este punto o este punto? Acá notoriamente es el de arriba porque ese es el que está unido a V. Es decir, el triángulo que estamos resaltando en rojo al final resulta ser que es este triángulo de acá. Ahí está, ese está aquí. Y en consecuencia, pues el punto D ya está determinado. Ese sería el punto D. Como ven, esto es una aplicación de lógica, ¿no? Y entonces hay aristas que no se van a ver, pero fíjense cómo se deduce, ¿no? Todo tiene que relacionarse a lo primero que veo en los planos, ¿no? Y asegurarme de que eso que primero veo sea visible en el otro plano. Entonces, bueno, adicionalmente, el otro criterio es que si yo tengo un plano triangular y tengo dos aristas identificadas, entonces la tercera arista será pues aquella que hace justamente la forma triangular. Con eso hemos identificado en H el triángulo VAD, y luego cuando quisimos decir cuál sería el D, cuál de estos dos puntos sería el D, entonces recurrimos a que ese triángulo se forma por estos dos lados y no había otra posibilidad que de ser este el lado con el que forma el triángulo, ¿eh? De esa manera el punto D se ha determinado. O sea, si había duda cuál de estos dos podría ser, luego ya se determina con este punto. Ahora, también se puede hacer análisis de tubería para verificar esa visibilidad. Por ejemplo, noten ustedes la arista DA y la arista VB en H. O sea, me refiero a estos dos aristas que aparentemente se cruzan, ¿no? Y aparentemente se cruzan ahí, en ese punto. Luego, si por ahí yo hago un análisis de tubería, es como hacer una recta vertical que baje, y al primero que toca, ese debería estar arriba, ¿no? Entonces, miren, cuando hacen eso, resulta que primero voy a tocar a VD. Bueno, este es, sí, pero más abajo, ¿quién está? BV. Vamos a ver, si desde acá yo trazo una línea, efectivamente voy a tocar primero a BV. Es decir, si yo hago este trazo así, ¿a quién toco primero? Decía, ¿no? Primero tocas aquí, a BV, y más abajo a AD, que sería este punto, ¿ven? Entonces, el que está más arriba en H vendría a ser BV. Entonces, por esa razón es que en H se ve visible, ¿no? O sea, toda esta raya, esta recta es visible. ¿Eh? Espero que se haya aclarado esa duda. Igual vamos a hacer otro ejercicio más. A ver, uno que se parezca al de la vez pasada, ¿se acuerdan? Vamos a compartir el de la vez pasada. Aunque ya lo habíamos determinado, creo, ¿no? A ver, vamos a compartir otro si no. Ahí está, este vamos a compartir. A ver, uno que conseguí. No, ese no era. Ahí está. Primero vamos a dibujar ese sólido ahí al costado, en la arista. Sí, eso, ahorita hacemos uno que se parezca. Vamos a ver. Primero acá.
vamos a ver cómo se construye la isometría, aunque los problemas no son de este tipo de construir isometría, sino más bien de construir ya la vista de frente. Pero de todas maneras vamos a hacer esta explicación. Fíjense ustedes cuando se determinan los puntos en H. Noten ustedes que algunos vértices tienen 2 puntos, por ejemplo AE o FB o DG. Y acá nos dicen que E y F tienen igual cota. La cota de F es mayor que la cota de A. Muy bien, ahí tenemos una primera indicación. La cota de F es mayor que la cota de A. O sea, la A tiene más cota. Entonces, en ese sentido, el A podría estar a una distancia mayor de la línea de pliegue, ¿no? Porque la cota de F dice que es mayor que la cota de A y mayor que la cota de D. Bueno, acá ahí D no se dice dónde está. Así que vamos a ver qué es lo que podemos trazar. Veamos, el punto A, aquí podría ser cualquiera de estos extremos. Ahí vamos a las posibilidades para A, miren, ahí hay una posibilidad, acá hay otra y acá hay otra. Hay 3 posibilidades, ¿cierto? Cuando se hace dibujo de precisión, adicionalmente a la ubicación de la línea, hay que ver el grosor. Aunque acá no es notorio el grosor, pero tenemos 3 posibilidades. ¿Cuál de esas 3 es A? ¿Cuál de esas 3 es los otros puntos? Para empezar, A y E están adelante. O sea, A podría ser este o este. Pero veamos la forma. Fíjense ustedes adelante, lo que tienen más adelante. Adelante, ¿qué es lo que se tiene? Es puro un trapecio. Y este es un triángulo que probablemente al estar aislado, o sea, está separado de esta forma, entonces no forma un plano. Si este triángulo estuviera adelante, estaríamos hablando de 3 puntos, nada más, que son sus 3 vértices, pero acá yo tengo 4. Y entonces, como aquí tenemos todo este trapecio, entonces acá viene la primera lógica. La lógica es que todo este plano que ustedes ven aquí forma un solo plano. ¿Ven? ¿Y qué tienen ustedes adelante? Tienes AE y FB. Entonces, ese trapecio contiene a esos 4 puntos. ¿Y eso qué significa? Que en H, cuando uno tiene una línea nada más, probablemente esta línea sea un plano de canto. Sobre todo, un plano que tiene 4 vértices, porque en H se ve que hay 4 puntos ahí. Ahora la cosa es decidir quién es A y quién es E. Tenemos que F tiene mayor cota, la cota de F es mayor que la cota de A. Y F solo puede estar a la derecha, ¿no? Ahora fíjense, si F está arriba, la cota de F siempre va a ser menor que A, si A fuera, ya sea A estuviera aquí en cualquiera de esas 2 ubicaciones. En consecuencia, F, la única posibilidad es aquí abajo, porque la cota de F es mayor. Entonces, si F está aquí y la cota de F es mayor que la cota de A, entonces no hay otra alternativa de que A sea más bien el vértice superior de ese lado. O sea, ese es A. Y en consecuencia, bueno, F, vamos a ponerlo más pequeño, si no, no va a entrar. F sería este pequeñito. Y bueno, de ahí ya se desmadeja muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si este es F, entonces arriba, ¿quién está? B. Y en el otro caso, el punto E sería, bueno, ese que está ahí, ¿no? Entonces ya se tiene ese primer punto. Luego, si vemos bien cuáles son las distancias de estos 4 puntos, esos 4 puntos, ¿dónde deberían estar? Acá deberían estar. O sea, no hay otra posición para esos acá, porque estas mismas alejamientos deberían estar acá.
Entonces, aquí debería solucionarse todos los otros puntos. Entonces, ese sería el punto B, no hay otra posibilidad para B. El punto A necesariamente también debería ser, a ver, vamos a ponerlo ahí, A. Y abajo deberán estar el E y el F, ¿no? El E y el F. Ya está. Ya se resolvió esa parte, ¿no? Ahora, miren ustedes en la parte perfil. Vamos a pintar de verde este plano que se ve entre B, E y la otra esquina. Y entonces vamos a aplicar la lógica aquí. ¿Cuál es esa lógica? La lógica es que si yo aquí tengo un triángulo, eso es lo único que, o sea, adentro hay líneas inventadas, lo cual significa que detrás hay algo, ¿no? Pero esos 3 puntos, perdón, esa forma triangular nos dice que ahí hay solamente 3 vértices. Y eso se constata porque además en H, ustedes pueden leer que en ese lado hay 3 puntos nada más. Entonces, con eso ya está claro que el punto C no hay otra alternativa para C que sea esta región de aquí. Y entonces ese punto será el punto C. Ya está. Entonces tiene B es C. A, B, C. Ahora me falta el D y el G. Miren lo que dice acá en el segundo renglón. La cota de B es mayor que la cota de G. Que la cota de G. Acá sí hay una contradicción porque el punto B es lo que tiene menos cota, o sea, no hay algo que tenga menos cota, entonces G debería estar arriba, ¿no? Entonces aquí hay un imposible y entonces seguramente este enunciado tiene que modificarse porque no podría ser que haya algo que tenga menos cota que B, porque más arriba de B no hay nada. Entonces ahí hay algo que no está bien, ¿no? Seguramente acá el dato, el enunciado, debería modificarse. Pero vamos a ver cuál es la lógica entonces, ¿no? A, B, C, D, E. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que no hay un dato para el punto D y el punto G en forma relativa, es decir, cuál de esos dos puntos debería estar arriba o abajo. No hay una indicación para ello. Pero sí podemos completar el resto de vértices, por ejemplo, ubicar el punto C. Y entonces quedaría, entonces como para ser resuelto con cualquiera de estas dos posibilidades, ¿no? Sea D arriba o G arriba, cualquiera de las dos podría funcionar. Y nosotros vamos a colocarle el punto D arriba. ¿Por qué? Porque, bueno, es una manera usual de, vamos a decir, que los vértices sigan un orden en el momento de conectarse, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Para ver lo que está arriba. Pero que si le hubiera puesto el punto D abajo y el punto G arriba, igualito no tendría ningún inconveniente para ser propuestos. Entonces tendríamos dos respuestas. Vamos a hacerla con la respuesta donde el punto D está arriba. Y bueno, esa sería la solución. Luego habría que completar ya las líneas de referencia para ubicar los puntos. Acá solamente se pedía una vista auxiliar. Entonces sería cosa de completarlo. Ya está. Y aquí en esta vista tridimensional que está a la derecha,
habría que completar el sólido. Seguramente, bueno, si lo completamos, pues veríamos que, por ejemplo, el trapecio inicial ABCE estaría pues en esta región. A ver, vamos a tratar de, como está hecho en base a tercios, seguramente estos tercios, bueno, acá en todo caso hay que medir, pues, ¿no? Bueno, y este ejercicio en realidad estaba impreso con una cuadrícula que estaba a escala, ¿no? De tal forma que sí se podría apreciar. Ese sería el trapecio que se vería como ABFE, donde cada punto, bueno, ahí tendríamos a la A, el B, el F y el E. Ahí está. Luego tendríamos del lado derecho, que vemos del lado derecho un triángulo. ¿Cómo es ese triángulo? Ese triángulo es es BCF. Ya está. Luego tenemos que el punto D es el más elevado, ¿no? Allá. Sí, acá estoy notando una cosa, que esto está hecho en base a una cara que es más rectangular, ¿no? Entonces acá sí, pues efectivamente está desproporcionado. Seguramente pues acá habría que medir mejor y lo vamos a medir. Es más corto, ¿no? Tiene 3/3 nomás, ya. Entonces esta sería ya una vista más ajustada a la realidad, ¿no? Esa sería, muy bien. Y luego el punto D, que estaría pues atrás, ahí estaría el punto D. Y el punto D hay que unirlo con el punto A. Y el punto A hay que unirlo con el punto C. Ahí está. Y estoy uniendo ahora G con C y E con G. Para terminar con la vertical, ¿no? Entonces, estos son, se parecen a dos pirámides que, bueno, no son pirámides exactamente, pero dos vértices que a modo de pirámides están separadas, ¿no? Por la arista AC. Y bueno, el A, pues su ubicación correcta sería esta, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la vista. Y luego, acá en la parte inferior, en la vista 1, bueno, hay que trasladar todos los puntos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, cuando uno traslada el punto B, C y F, los tres tienen la misma distancia. Me refiero a que la distancia de B, de C y F es la misma. Y esa se tendrá que ver aquí. Por lo tanto, sería conveniente que esa distancia ya se haga con una línea paralela a la línea de pliegue y ahí ya ubiquemos los tres puntos, ¿no? C, B y F. De modo que el punto B sería, este es el punto B. Vamos a ponerle ahí B. El punto C. Ahí está C. Y el punto ABFC. Me falta el F. Allá, aquí está. F. F, C, B. Ya está. Los cuatro. Y bueno, esos puntos están unidos. Si están unidos, bueno, hay que unirlos también. Del mismo modo, tenemos que la arista AEDG, y para eso tenemos que
ubicar el D y también el G. Ahora sí. Entonces, todos ellos tienen la misma distancia, ¿no? Es decir, esta distancia del punto A a la línea de pliegue es la misma de E y G a la línea de pliegue. Esa distancia hay que colocarla acá también. Entonces, cuando se coloca, vamos a colocarla con una línea de referencia. A ver, vamos a ver. ¿Qué más o menos sería? Esta de acá, ¿no? Adelante. Muy bien. Entonces, ¿quiénes están ahí? Está en el punto A. Entonces hay que nombrar al punto A. Ahí está A. ¿Quién más? D, E y G. A ver, el punto D. El punto G. Está A, D, G. Y me falta el punto E. A ver, veamos dónde está el punto E. Ah, ya lo vi. Ese es el punto E, ¿no? Y al final, pues, unimos esos puntos. Y tendríamos esa vista, ¿no? Bien, entonces, ahora lo que hay que recurrir es, pues, a quién está unido con quién. Casi todos están unidos con todos, ¿no? Pero hay algunas aristas que no están unidas, como por ejemplo B y D. Y el resto casi todos tienen uniones. Por ejemplo, el A se une con el D, con el B, con el C, con el E, no con el F. Entonces, AB, primera unión. AD, bueno, eso ya estaba dibujado. AC, ese sí no estaba. AC. AE, bueno, ese ya estaba. Y nada más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y AE, bueno, que ahí está mismo. Luego tenemos el punto B. El punto B se une con F, ya está. Con C también ya está. Con A también ya está. Nada más. El punto C se une con varios. Con A, con B, ya está. Con F, también ya está. Con G y con D. Eso sí es nuevo. Con G y D. Con G y con D. Está. ¿Qué más me falta? Unir. Bueno, hay que cotejar, ¿no? Y revisar también, ¿no? Hay que revisar a ver qué es lo que tenemos. En tanto, el sólido tiene una base, esa base es EFCB. EFCG, perdón. EFCG. Es una base. Pero si yo la dibujo, a ver cómo se quedaría. EF, ahí está. EF, F con C, ahí está. C con G y G con E. Ya está unido, ya no hay más que hacer ahí. Bien, entonces prácticamente ya acabamos, no hay nada más que hacer ahí, solo aplicarle la visibilidad. Y para la visibilidad, recuerden, entre estas dos vistas que tenemos, siempre tenemos que revisar qué objetos o qué vértices están más lejos de la línea de horizonte para que en la otra vista la hagamos visible o no. Por ejemplo, fíjense ustedes, esta línea de pliegue actúa como ventana si yo miro en este sentido.
Si miro en este sentido, el resultado es esto de acá. Pero cuando lo que yo veo es que el último punto es el punto E y F. Ese es el que no se ve. Y entonces, ¿qué debo hacer con esta arista? Bueno, tengo que editarla. Esa arista debería ser una línea segmentada por estar más lejos en la otra vista continua. Y debería quedar así. ¿Ven? Y esta es una visión que usa el perfil, pero el perfil visto desde arriba, ¿no? El plano 1. Dicho sea de paso, ese plano 1 es como si yo hubiera tenido un plano más o menos que fuese así. Y entonces el observador se encuentra ahí. Se encuentra ahí. ¿Y por qué? Y entonces en esa vista, el plano B no se observaría. Creo que se está filtrando un sonido. Entonces ahí tienen que vigilar sus micrófonos para que no se filtren, ¿sí? Veamos, entonces esas dos caras serían estas, ¿no? Ahora, las otras caras pues no se ven, ¿no? Este sería el resultado entonces para esta parte. Y ahora vamos a hacer uno que se parece a lo que vamos a tener ya de práctica, ¿no? Que en realidad es lo mismo de la vez pasada, ¿no? Sino que lo vamos a ver como figuras que no tienen aristas visibles. Todo vamos a dibujarlo continuo en todo caso. A ver. En tanto vamos a compartir una que sea bueno, este es el de la vez pasada, ¿no? Pero ¿por qué lo dibujamos así, no? O sea, ¿por qué está segmentada aquí? ¿Por qué no del otro modo? ¿Qué ocurre acá? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? Profesor, lo que le quería preguntar es que usted en esa no lo marca AE, y si me dice que AE no es una diagonal, ¿por qué no se marcaría? Ok. Buena pregunta. Resulta que los sólidos siempre se dibujan con el contorno de cada plano que lo conforma. Entonces un cubo, pues si tiene sus 6 lados, entonces tiene sus 4 cuadrados, ¿cierto? Ahora, en un cubo se tiene una diagonal también, ¿cierto? ¿A qué me refiero? A ver, yo voy a tratar de dibujar acá un cubo, una vista ortogonal. Vamos a ver qué. Supóngase que este es el cubo, ¿ya? Otra vista, está de amarilla, no me salió de otro color, para hacerlo rápido. Bien. Entonces, este cubo podría dibujarse con esta línea. No, ciertamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los sólidos pueden tener varias diagonales interiores, varias, ¿no? Por ejemplo, esta sería una de ellas, ¿no? Otra diagonal interior podría ser esta, ¿cierto? Otra diagonal podría unir esos vértices que están todavía por unirse, por ejemplo, estos dos extremos, sería... ¿eh? Entonces yo aquí estoy uniendo el interior con diagonales. Entonces, cuando me refería a las diagonales internas es porque hay sólidos que tienen más diagonales. Por ejemplo, este cubito tiene pues varias diagonales. Varias. Entonces, no todos los sólidos tienen esa cantidad de diagonales. Lo que hay que diferenciar acá es que el sólido se debería expresar solo con sus caras, no con sus diagonales. La diagonal simplemente es, vamos a decirle, parte de la descripción, ¿no? Que podríamos encontrar dentro del sólido y bueno, pues, ayuda simplemente pues, a entenderla mejor, ¿no?
Así que en este caso no tenemos una diagonal. Pero si la dibujáramos, esa diagonal no se ve desde el exterior, entonces no hay razón para dibujarla. Entonces vamos a borrar esto un ratito. Entonces fíjate acá, esto es todo lo que teníamos. Pero uno se corre el riesgo de unir también, ¿no? Por ejemplo, profesor, ¿y puedo unir esto? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo uno esto así? ¿Estaré haciendo mal? ¿Estaré haciendo bien? Y cuando uno eso, ¿quién es? Porque hay que ver si realmente se produce esa unión. Pero para eso hay que indicar. Adelante, adelante. AE son los extremos, es como que su sólido es A, B, C, D, E. Y AE necesariamente va a ser una diagonal. No necesariamente, no. ¿Y eso cómo identifico que es una diagonal? Ajá. Perfecto. Mira, primeramente, una vez que tengas los vértices, hay que primero tener los vértices. Por ejemplo, acá vamos a enumerar los vértices, ¿sí? A, B, no quiere, C, esto es lo que me acuerdo, pero vamos a ver si es que le da. D y el punto E. Entonces seguimos, ¿no? A. ¿Dónde está el B? Ya. B. C. D. E. Bien. Entonces primero era unir ello, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo distinguimos esa diagonal interna, ¿no? O sea, ¿por qué no se une el A con el E, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace que yo no una el A con el E? Que se podría unir, ¿no? ¿Por qué no se podría unir? A ver, vamos a ver. Si yo lo uniera, ese A con E estaría en el... A ver, voy a hacer un trazo. Acá estaría, ¿no? Ese sería. ¿Cierto? Bien. Entonces, el hecho de que el punto E sea el último no necesariamente quiere decir pues, que el punto E se tiene que unir con el A y ya lo completamos, ¿no? Lo que se establece es los vértices del sólido, y esos vértices están unidos por rectas. Algunas rectas tienen 4, otros tienen 3 nada más. Pero en este caso, ¿por qué tenemos la certeza de que E y A no están aquí, ¿no? O sea, no se debería trazar. Primero, que la diagonal interna, en los casos que se analice, debería quedar siempre como línea oculta. Entonces, acá en el problema se había indicado que AE era la única diagonal. O sea, tenía ese dato adicional, ¿no? Pero ¿cómo lo demostraríamos? Aquí no se le colocó el dato de que se encuentre la vista perfil necesariamente, se podía encontrar, pero cuando se encuentra la vista perfil, bueno, resulta que el punto E estaría ocupando un espacio que vamos a decir, imaginemos que el sólido nos queda así, y entonces el punto AE nos quedaba así, en dos posiciones, por aquí y por acá, digamos. Entonces queda adentro, y en el resto también queda adentro, es decir, en las vistas donde se encuentre queda dentro del área, y entonces ahí nos está diciendo que
Si en todas las vistas queda adentro, es porque no aflora, no es una, es una arista interna. Entonces teníamos ese análisis como complemento, pero en el problema no lo decía, porque no se, o sea, no se colocó que haya una necesidad de hacer una vista perfil para hacer ese análisis. Pero ese análisis es el que determinaría si es que se vería o no. En todo caso, el problema ya te decía cuál era la diagonal interna del sólido. Y ese dato, bueno, hay algunos nombres que también tiene esta figura. Es una figura, un poliedro de 7 caras, pero está formado por dos pirámides que tienen en común un triángulo. Entonces acá viene la otra cuestión, ¿no? El resultado al final resulta ser el resultado de unir dos pirámides. ¿Y cuáles son esas dos pirámides, ¿no? Los vértices de esas dos pirámides unidas son A y E, y están unidas por un lado triangular, que es como quien dice la base, ¿no?, común de esas dos pirámides, que serían BCD, y entonces BCD resulta ser, pues, vamos a decirle, el plano de contacto, ¿no? Entonces yo voy a pintar acá. Claro que como en este ejercicio ya estaba determinado cuál era la diagonal, ya no había una indicación, pero cuando uno lo quiere comprobar, fíjense el triángulo, esta pirámide, ¿no? Yo lo voy a pintar. Ahí, ya me quedo. Profe, una preguntita así nomás. Si tengo dos rectas que son ocultas, ¿eso me indica que diagonal interior? No. Es como que si hace... ¿Sí? Ay, no, quería decirle si como que debe, es oculta en el plano horizontal y debe también en el plano frontal, una suposición. Yo podría afirmar que debe es una vista, una diagonal interna. En este caso no se puede decir eso, pero No, ¿cómo sería el criterio? En un supuesto. Allá, que si DB podría ser parte de una, vamos a decirle, Sí, de es como una... que si tengo... Sí, mira, acá hay recordemos una condición necesaria. ¿Se acuerdan que decíamos que todo contorno es visible? ¿Cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces, como todo contorno es visible, las aristas que le nacen a B son importantes. Ya, muy bien, ya, muy bien. Se está filtrando un sonido, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ok, gracias. Entonces, decíamos, todo lo que está en el contorno es visible. Ahora bien, hay partes que están más arriba y más abajo. Por ejemplo, en F estamos viendo otra clase, ¿no? Entonces, en F tenemos que el punto D está más elevado, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que le nace al D en H se ve. Por lo tanto, fíjate, estos tres serían los visibles. Mejor lo voy a pintar de otro color, ¿no? Empezamos. ¿Quién está más arriba? D. Y entonces, todo lo que le nace a D es visible. Por lo tanto, ¿quiénes son visibles? Todo lo que le nace al punto D. Ahí está, ¿no? Muy bien. Por otra parte, en la vista H, vemos que el punto B es el que está más cerca al plano de proyección, ¿no?
el punto B en H está más cerca de la línea de pliegue. ¿Eso qué quiere decir? Que en F, este punto de aquí es el que está más cerca al observador. Y en consecuencia, todo lo que le nace a ese punto, que ese es el punto B, se ve visible. ¿Cierto? Entonces, si el punto B es el más cercano, todo lo que le nace a B es visible. Y entonces ya con eso se descarta que el DB es una diagonal, porque en realidad pues es parte visible, no está dentro del sólido. En cambio, el AE, ese AE, podría entenderse si, bueno, si yo no sabía de inicio, cuando uno se enfrenta a este problema, uno dice, ¿y cómo sé que era la diagonal? Bueno, el problema decía ya que era la diagonal. Pero para comprobarlo yo necesitaría una vista auxiliar para ver cómo se comporta AE. Si aún estando fuera, sería visible. En este caso, el punto E aparece cercano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Todo lo que le nace a E también debería ser visible, ¿no? Pero si yo trazara AE, sería esta recta, y acá sería esta recta, tendría que analizar esa recta respecto de las aristas que están ahí delante o arriba, para ver cómo se comportan. Si en esos análisis siempre está detrás, bueno, ahí ya tienes la indicación de que es una arista que está dentro, está metida, ¿no? En realidad no es arista, ¿no? Es una, vamos a decirle, es una línea notable del sólido, es una diagonal. Ahora, nosotros en el ejercicio, y bueno, este nuevo ejercicio que van a hacer también, ahí va a aparecer ya indicado cuál es la diagonal, de modo que no van a tener ese problema de hacer una vista auxiliar necesariamente para comprobar si es que existe. Entonces, esa sería más bien la definición que necesitan ustedes para poder continuar. Lo que no está es que quién es segmentada o no. Y entonces, de eso estamos hablando ahora. Es decir, ¿por qué le hemos puesto a estas dos segmentadas? ¿O por qué le hemos puesto a esta segmentada? ¿O por qué no? Miren, del análisis anterior, todo lo que le nace a B es visible, ¿no? Pero, profesora, usted ha puesto acá en H una que BC no visible. Pero ojo que si B se ve cerca a esta línea de pliegue, entonces en F es donde desde ahí sale todas las líneas o aristas visibles. Pero arriba, el que está en H, ¿quién está más arriba? Es el D. ¿Y cómo sé que está más arriba? Porque en F el D está pegado al plano de proyección, está bien arriba. Entonces, en H, todo lo que le nace a D es visible. Y entonces va a ocurrir que cuando tengas, por ejemplo, esta recta, mira, que le nace a D, sobreponiéndose o cruzándose aparentemente con otra arista, entonces ahí ya tienes una decisión por tomar, que es la lógica, ¿no? Si el DB es visible, en consecuencia AC no lo es. Eso lo podrías determinar de frente ahí, ya ni siquiera análisis de tubería, ¿no? Ahora, si hay dudas, se aplica el análisis de tuberías y entonces uno puede decir, bueno, de la aparente intersección, yo bajo una recta y analizaré DB, que veo pues que le toca primero, y más abajo está AC, que está bien abajo, ¿no? Entonces AC es no visible. Entonces la idea es, jóvenes, es que con el dato que vamos a compartir de cuál es la diagonal interna, lo que venga a continuación es que ustedes hagan ese análisis y luego editen correctamente, pues, con ese análisis,
ya sea por tuberías o simplemente por ver quién está más arriba o más abajo, cuál es la línea oculta, ¿no? Entonces, esa sería el criterio, ¿no? Ahora, la otra, ¿por qué esta de acá? ¿Por qué está oculta? Y respecto de DE, miren, en H, DE era visible. ¿Por qué? Porque como el punto D está más arriba, entonces todo lo que le nace al punto D se ve. En consecuencia, esta de acá no debería verse, porque hay un cruce. Si hay un cruce, una de las dos tiene que perder, a no ser que sean caras triangulares todas, ¿no? Pero en este caso, para que todas sean caras triangulares, yo debería haber nombrado a ese vértice como, o sea, debería haberlo reconocido como vértice y no lo es. Muy bien. Entonces, esa sería la idea. Y en H, ¿por qué DC se ve así segmentado? Perdón, en F, ¿por qué se ve segmentado DC? Porque DC en ese análisis es lo último que se ve. ¿Y cómo sé que es lo último que se ve? Porque miren ustedes en H, ¿no? ¿Cuál es el elemento más al norte? Justamente es DC. Entonces no se puede apreciar. Por eso se le ve así. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer más ejercicios de visibilidad porque esto es importantísimo para el desarrollo. Vamos a ubicarlo con otro gráfico, ¿de acuerdo? Esto en realidad ya lo habíamos visto anteriormente, por eso es que, como ya lo hemos visto antes, ya no había por qué tomarlo nuevamente, ¿no? A ver, veamos aquí unas pequeñas nomás, pequeñas. Triangulares. ¿Sí? Vamos a hacer unas pirámides pequeñas. Ya está. A ver, vamos a ver. Preguntas, ¿no? Ahora yo les voy a colocar solamente las letras. Y ustedes dicen, pues, que arista es. Listo. A ver, la pregunta sería, en H, ¿cuál es la arista oculta? ¿Y por qué? ¿Por simple inspección o también lo pueden hacer por análisis de tubería? Ya sabemos que el análisis por tuberías implica reconocer una aparente intersección. A ver, aquí hay la primera, dice DC. A ver, veamos. Efectivamente, es DC. Miren, al ojo, ¿eh? Muy bien, muy bien. También Leo también opina lo mismo. Exactamente, es DC. ¿Ven? Al ojo nomás lo hicieron, ¿no? Perfecto. A ver. Lo que ha pasado, a ver, para que hayan afirmado eso, fíjense, resulta que
las dos rectas son AB y DC. Esas son las analizadas. Y de esas dos, ¿cuál es la que está más abajo? Si los compañeros han dicho que DC es la que debe estar segmentada, es porque han reconocido que está más efectivamente, es la que está más abajo. ¿Y cómo dijo? ¿Por qué afirmaron eso? Porque en F se ve que está más abajo. Entonces, es eso, o ir pues al esquema de hacer la línea que ya sabíamos que es la análisis de fidelidad. Esta línea que parte desde la aparente intersección baja la vista frontal, le toca primero a AB, y por lo tanto AB debería estar arriba, y DC, miren, lo toca más abajo, entonces efectivamente debería verse más abajo. Entonces está muy bien dicho. Eso es. Ahora, ustedes han reconocido ahí una pirámide, ¿no? No lo voy a poner en esa segmentada, era una pregunta, pero ahora veamos en F, ¿cuál sería la línea segmentada? ¿Cuál de las dos aristas? ¿AC o BD? A ver, vamos a ver el chat que nos responden. BD, al ojo, ¿no? Ah, no, esto, AC, perdón, ¿no? AC dice. Pero la pregunta es, ¿cuál es la oculta? La oculta. A ver, voy a leer nuevamente el chat. Acá dicen BD como oculta o AC. Efectivamente, BD es oculta, exacto, eso es. Ahora miren, y acá de pasada pues esto voy a indicar cómo es que se hacen estos problemas. Entonces voy a borrar lo que es oculto para dibujarlo con una línea oculta. Sí, ese está muy fácil, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ahorita justamente quiero completar esto para hacer la otra explicación. Y la otra era BD o AC, ¿no? BD o AC. Bueno, AC es el que se ve primero, ¿no? Entonces, en consecuencia, hay que borrar ese C. Entonces, noten ustedes que ahí hay una pirámide, pues, ¿no? Está flotando en el aire, ¿no? Bien. Entonces, miren, fíjense esa pirámide y ahora fíjense en este puntito que voy a trazar. B y acá está el punto B, ¿no? Y ahora sí. Entonces, en el plano BDC, ese plano está abajo, o bueno, está oculto en H y está bien atrás, ¿no? Entonces yo voy a poner también atrás el casi oculto. Fíjense en la vista F, por un momento. Y en esa vista noten que vamos... No quiere. Entonces lo dibujo más acá. Vamos a ver qué pasa si lo dibujo más acá. Ya. Acá viene el otro problema. Miren, lo que voy a hacer es ubicar un nuevo puntito. Ahí. Y ese nuevo puntito va a estar acá también. Y es así como nacen muchos de los problemas que ustedes están resolviendo. Es decir, tengo una pirámide y ahora coloco un punto en el espacio que está más cercano a una de estas caras triangulares. En este caso estoy ubicando
un punto nuevo que le voy a llamar, a ver, le voy a llamar E, para que vean que se parece mucho a lo que estamos haciendo. E. De tal modo que BE es una recta frontal. ¿A qué me refiero? BE como recta frontal, miren cómo se va a dibujar. Se dibujaría así, ¿cierto? Porque en H una recta frontal se debería notar paralela a la línea equidad. Y entonces acá debería verse así. ¿Ven? ¿Qué hubiera pasado si les hubiera dicho que S es una recta perfil y BE es una recta frontal? ¿Qué hubiera pasado? ¿Puedes repetir la pregunta, profesor? ¿Cómo no? Miren, lo que estoy haciendo es agregarle un punto, que es un punto E, que lo he colocado al norte y atrás, ¿no? O sea, al norte significa pues, que se ve más al fondo, ¿no? Que el resto. Pero no está tan al fondo, ¿no? Porque está al mismo alejamiento que B. Pero se ve pues que está separado de la pirámide, ¿no? Y ese punto se va a unir con tres aristas, con tres vértices, perdón, que son B, C y D. Y entonces la primera unión es con B, EB. Si yo dijera que EB es una recta frontal, entonces los dos deberían tener el mismo alejamiento, y eso es lo que está ocurriendo allá arriba. Miren ustedes, es frontal, una recta dibujada así es frontal. Entonces acá ¿cómo estará? Tiene una cierta condición, ¿no? ¿Su verdadera magnitud? Efectivamente, es su verdadera magnitud. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo no tuviera pues ese punto? A ver, miren, vamos a seguir esto lucubrando, como quien dice, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo en F digo que, a ver, el punto E está, a ver, ¿a cuánto? A 3 unidades abajo de B. Nada más, ¿no? Pero adicionalmente digo que CE es recta perfil. ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿Tienen igual apartamento? Una acotación más. Efectivamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que el punto E en H no podría estar ahí, ¿cierto? Es decir... Sí, sería vertical. Efectivamente. Y entonces tenemos doble condición, ¿no? Tenemos la condición, por una parte, que es perfil, pero otra nos dice que BE es frontal. Efectivamente, perpendicular a H. Entonces, en estos casos, lo recomendable es que uno trace las líneas que son los lugares geométricos, ¿no? En este caso, para producir el punto E, la idea sería trazar una línea que, para empezar, sea la ubicación de la recta frontal BE. Y cuando quiera hacer la recta perfil, bueno, la recta perfil tendrá que estar solucionada dentro de esta línea, ¿no? Adicionalmente, E está 3 unidades abajo de B, o sea, 3 cuadraditos. Entonces también le trazo su línea de referencia. Y entonces ahora sí, pues podré decir ya con certeza que el punto E no era ese circulito, ¿no? El punto E sería, ya borré el punto E, estará dentro de esta línea. Entonces ahora sí puedo decir que el punto E ya sé dónde está. El punto E estaría pues en esta intersección de los lugares geométricos, ¿no? Ahí estaría. Y de otra parte, en F se tendría que completar así. ¿Ven? Está.
Ahora, el hecho que el punto E se una con B y con C me genera un triángulo, pero resulta pues que si se une con, con las aristas posibles del sólido, entonces también debería dibujarse. Por ejemplo, el D con B. Ahí está, D con B. De modo ahora que tenemos una bipirámide, ¿no? Es decir, el triángulo BCD es ahora parte interna del sólido, ha quedado atrapado dentro de estas dos pirámides, porque las dos pirámides lo comparten. Queda entonces en el centro. Es como si yo uniera dos pirámides por sus bases y las dos bases se quedan unidas y ya forman parte del interior. Y prácticamente es así como han nacido los problemas que hemos dado como dirigida. Entonces al final uno cuenta cuántas caras hay y bueno, hay pocas caras, pues, ¿no? No son muchas. Al inicio tendríamos 3 caras, Profesor, 4 caras teníamos. ¿puedes repetir por qué une D con E? Ah, claro que sí. Si lo dejamos así nada más, lo que va a suceder es que el punto E, al unirse con el sólido, que es la pirámide, es decir, recordemos cómo estaba hecho, ¿no? Nosotros teníamos una pirámide, así, y estamos ubicando un punto en el espacio. Entonces lo que estamos haciendo es unir ese punto E con dos puntitos, ¿no? Pero no lo podemos dejar así. También tenemos que unirlo con el otro punto, que en este caso es el punto D. Y entonces tenemos ahora que se forma un nuevo plano, una nueva forma. Y esa nueva forma pues sería esta especie de dos pirámides, una bipirámide, donde el punto E tiene que unirse no solamente con el B y el C, sino también tiene que unirse con el D. Entonces de esa forma ahí yo tengo acá una cara. Uy, no lo pinté con esto, que no debí pintar. Entonces acá yo tengo una cara, ¿ven? Luego la otra cara será esta. Luego tenemos esta otra cara. Y habrá que convertir algunas en no visibles según la posición del sólido. En este caso, pues la no visible sería esta. Y esta también. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Ya son 4:30? Allá. Muy bien. Bueno, para hacerlo más breve, la idea es que todos van a tener ya predeterminado cuál va a ser la diagonal interna del sólido, ¿no? Entonces, por ahí que me ha faltado editar de repente algo, yo lo reviso mientras ustedes están resolviendo, porque esto se inicia, ya debería verse. Si no, ahorita lo resuelvo, si es que no se ve. Entonces, la idea, jóvenes, es que todos empiecen primero con la parte de ubicar los puntos, ¿ya? Entonces descarguen en el aula virtual el enunciado. El enunciado es puro texto, y de frente vayan pues a ubicar el punto A. El enunciado es bien parecido al que ya hemos visto, porque bueno, no hemos podido compartir ninguna práctica, ¿no? Ustedes ya saben, pero lo que hemos hecho es la práctica dirigida era lo que se iba a tomar, pues, ¿no? Entonces tiene esa misma intención. Univirtual. A ver, vamos a ver. Ustedes me avisan si es que no se ve ya, pero todavía seguramente no lo pueden ver porque esto queda oculto ahí, ¿no? Este no es, este sí es.
Bien, a ver. Activar. Activar. Editar.